Hola, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas. Si os parece, vamos a ir comenzando este seminario virtual sobre los mecanismos de ayuda mutua establecidos en Valencia tras las inundaciones del pasado mes de octubre. Para comenzar, me gustaría dar la palabra a Pablo Servín, que realizará la apertura del acto. Pablo. Gracias, Alicia. Hola, encantado. Buenos días a todos y todas. Aquí estamos para este webinario 1 hora y media que tendrá también un público español y francés. Je prends 1 minute en français pour les francophones. Donc tout le webinaire sera en espagnol et il y a un canal de traduction. Il faut cliquer sur afficher les sous-titres et sélectionner français. Donc il n'y a que de la traduction de l'espagnol vers le français. Et si vous avez des questions, posez-les en français dans la fenêtre questions-réponses, dans le bouton du bas. Et moi, je les traduirai pour la discussion. Continúo en español. Solo hablo aquí 2, 3 minutos para introducir el webinario. Bueno, encantado. Me llamo Pablo Servín y vivo aquí en el sur de Francia. Soy francés, pero un poco colombiano, perdón por mi pobre español. Y aquí codirigimos este proyecto de ayuda mutua en tiempo de crisis con Véronique de Geoffroy del grupo URD, que es un grupo de reflexión humanitaria basado en el sur de Francia, en la Drôme, justamente al lado de Valencia, la otra Valencia, la que está en Francia. Y es este proyecto que organiza el webinario. Es un proyecto de 3 años y el reto es comprender la aparición de la ayuda mutua, en particular durante los desastres. Entonces, ¿qué es la ayuda mutua? Es un acto, a la diferencia de la solidaridad, es más bien un sentimiento de querer ayudar. O sea, ayuda mutua es un acto de ayudar a alguien con una reciprocidad potencial, por lo que es una fuerza horizontal de asociación, la ayuda mutua. Y a la diferencia de la ayuda, que es más bien vertical y que no tiene reciprocidad esperada o potencial. Por ejemplo, el Estado, la ayuda oficial, la ayuda humanitaria, son verticales. Entonces, lo que nos interesa hoy y en este proyecto es la ayuda mutua informal, la ayuda mutua espontánea, la que llega rápido antes de la respuesta profesional. ¿Cuáles son los factores que favorecen o no la aparición de esta ayuda mutua? Sabiendo que siempre aparece, siempre, en todo el mundo y en todos los desastres. Y la gente se organiza, la gente salva vidas y hay mucha resiliencia espontánea. Pero a veces hay problemas con esa acción colectiva espontánea, por ejemplo, cuando perturba la gestión oficial. Entonces, la idea del proyecto es mejorar esta respuesta espontánea y articularla mejor con los profesionales de la ayuda. Y el proyecto son 2 partes. Una parte investigación, que ya acabamos, de 1 año y medio, y vamos a empezar la parte difusión de la información. En la investigación hicimos 6 terrenos, 3 en Francia, la tormenta Alex en 2020, en el sur de Francia, la cultura de los ciclones en la isla de la Reunión y los inmigrantes en los Alpes. Y al internacional, el Chad, con las inundaciones del 2022, las mega inundaciones y mega incendios en Australia, 2021, y la guerra en Ucrania. Y ahora hay una serie de 6 webinarios. Este es el segundo y completamos nuestra investigación con otros temas, por ejemplo, no, que son 5: la salud mental, Fukushima en Japón, la guerra en Sudán, ¿qué más? La cuestión del género, cómo las mujeres son invisibles en la gestión de crisis a pesar de que desempeñan un papel importante en la ayuda mutua. Y también la
políticas de participación ciudadana en los otros países europeos. Bueno, estaré yo discreto, presente aquí todo el webinario y participaré en la discusión para traducir las preguntas escritas por nuestros amigos franceses. Os dejo con Alicia y sus invitados para que nos cuenten lo que pasó en Valencia en octubre. Alicia. Bueno, muchísimas gracias, Pablo, por esta introducción y por ubicarnos a todas un poco dónde se enmarca, ¿no? este seminario, por una parte, y también a nivel conceptual, ¿no? Que partamos todas de una misma idea. Bueno, como decía Pablo, este seminario es en español con interpretación en francés. En francés ya sabéis cómo hacer para escucharlo en cada uno de los idiomas. Y bueno, si alguna persona tiene alguna dificultad, nos puede contactar en el chat. También informaros, para no olvidarnos, que esta sesión está siendo grabada y posteriormente va a ser subida al canal de YouTube de URD. Y bueno, que contaremos con una hora de diálogo entre las ponentes que contamos hoy, que ahora mismo os presentaré, y luego habrá un espacio para que podáis preguntar preguntas, dudas, comentarios, cualquier tipo de cuestión. Os pedimos, por favor, lo podéis hacer desde cualquier momento, pero que lo hagáis en la herramienta de preguntas y respuestas para que estén todas en el mismo lugar. Y que antes de lanzar una pregunta, si podéis presentaros, decir vuestro nombre, si trabajáis en alguna institución y si va dirigida la pregunta a algún ponente en concreto, pues mejor. Bueno, y dicho esto, paso a presentarme porque estoy hablando y no he comentado nada. Yo me llamo Alicia Daza, soy la responsable del área de formación e investigadora del IECA, el Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, y entre mis focos de especialización está la reducción de riesgo de desastres, que por eso estoy hoy aquí. Y bueno, por si no conocéis al IECA, en 10 segundos, como tenemos un público hoy quizá un poco diferente, ¿no? No es nuestro habitual, más centrado acá. Bueno, contaros que el IECA es un think tank independiente y nuestro trabajo se centra en la difusión del conocimiento, la incidencia, la formación y la asistencia técnica a diferentes tipos de actores, y entre ellos la ciudadanía en materia de acción humanitaria y construcción de paz. Es cierto que nuestro foco no está en el marco nacional, ¿no? En España, sino en el marco más internacional, pero cuando se produjeron las inundaciones en Valencia hicimos algunas actividades, y de hecho por nuestro trabajo hacia el exterior en materia humanitaria, en reducción de riesgo de desastres, teníamos también un poco esa obligación moral, ¿no? de trabajar esta cuestión aquí, tratar de hacer incidencia en algunas de estas cuestiones. Y bueno, colaborar con el grupo URD, con el que colaboramos desde hace muchos años, a quienes les doy las gracias por poder facilitar este espacio, ¿no? Nos parecía muy pertinente. Hoy trataremos, como indica el título del seminario, los mecanismos de ayuda mutua que se dieron fruto de las inundaciones en Valencia. eh, y con una serie de ponentes que hemos considerado podían analizar las diferentes cuestiones desde diferentes ámbitos. Sabemos que son momentos de muchísimo trabajo y que encontrar esos huecos no es fácil, así que os agradecemos a las cuatro desde ya el que nos acompañéis hoy aquí, ¿no? Y haber dedicado este tiempo a la preparación, y eso, os damos las gracias de antemano. Y para no quitaros tiempo en la discusión, paso a presentar a las ponentes y lanzamos los bloques de preguntas que hemos preparado. Hoy contaremos con Julio Huerta. Él es director de la Fundación Hortasud y director técnico de Fundaciones Comunitarias de la Asociación Española de Fundaciones y embajador europeo del Pacto por el Clima. Bienvenido, Julio, y gracias por acompañarnos. También contaremos con Victoria Yes. Silva Sánchez. Ella es periodista e investigadora en el IECA, el Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria. Bienvenida, Victoria. También contamos con Miguel Ángel Rodríguez Bedmar. Él es el coordinador autonómico de la Cruz Roja en la Comunidad Valenciana. Bienvenido también, Miguel Ángel. Y Marcos Dávalos Guaita, que es estudiante del Máster de Ingeniería Industrial de la Universidad Politécnica de Valencia y presidente de la asociación Liderate de la misma universidad. Como veis, son cuatro perfiles diferentes que nos irán dando su perspectiva, su visión de cómo han vivido las cosas y qué conclusiones extraen de las mismas.
Bueno, desde el inicio, una de las cuestiones que se ha comentado mucho, ¿no? Es como desde Valencia ese tipo de ayuda, la ayuda mutua, la ayuda, como decía Pablo, más espontánea, fue muy amplia y fue muy visible, ¿no? Y muy visibilizada en los medios de comunicación. Entonces, para comenzar y saber desde dónde, desde qué prisma nos habla cada uno de las ponentes, quería preguntaros si nos podíais contar de manera muy resumida en 1 o 2 minutos cuál fue vuestro rol, ¿no? Y el de vuestra institución en el marco de la respuesta a La Habana. Julio, si quieres comenzar tú. Perfecto. Bueno, en primer lugar, buenas tardes y gracias a todos y todas por conectaros a este webinario y por el interés que mostráis ante la catástrofe producida en Valencia, en comarcas del área metropolitana de Valencia el día 29. Yo os hablo desde mi rol de Fundación Hortasud, es una fundación comunitaria que lleva 52 años trabajando en el territorio con una misión clara que es fortalecer el tejido asociativo de la comarca. Esto que hemos estado haciendo, fortalecer el tejido asociativo, intentar durante 52 años generar confianza y conexiones en la comunidad, es lo que nos permitió o nos posicionó en los primeros momentos de la DANA, pues como ese agente, no el único evidentemente, como un agente importante en esa faena de conectar necesidades con ofertas, demandas con personas que querían ayudar o querían de alguna manera echar una mano en la comarca. Muchas gracias, Julio. Eh, Miguel Ángel, ¿nos cuentas tú? Bueno, pues buenas tardes. Muchísimas gracias al Instituto por darnos la oportunidad de poder participar. A ver, nosotros, Cruz Roja es una organización que es muy conocida a nivel global, pero nosotros lo que queremos destacar es precisamente nuestra respuesta local, ¿no? Nosotros en la zona teníamos ya asambleas locales de Cruz Roja que venían trabajando, ¿de acuerdo? Y bueno, nuestra primera respuesta vino precisamente desde ellas. Lo que nos encontramos fue que por la amplitud de la catástrofe, las asambleas locales y sus recursos pues se vieron destruidos. Perdimos los locales, perdimos los vehículos, incluso en nuestros espacios donde teníamos el material humanitario, estuvimos a punto de perder varios compañeros que se vieron sumergidos por el agua. Y bueno, entonces tuvimos que repensar cómo interveníamos porque desde lo propio local pues había muchos medios destruidos y nos reorganizamos en el ámbito provincial, autonómico y central para poder dar soporte y dar respuesta en la zona de la Dana con nuestro voluntariado. Perfecto, Miguel Ángel, muchísimas gracias. Victoria, ¿nos puedes comentar? Sí, bueno, buenas tardes a todos, gracias. Pues nosotros, más a nivel del instituto, digamos, ¿no? Lo que hemos hecho es hacer, pues, un cierto más seguimiento, ¿no? De cuál era la situación y también, pues, participar, ¿no? Digamos, en actividades que tendiesen a visibilizar no solo la problemática esta en particular, sino la problemática, ¿no? De la reducción del riesgo de desastres en general y, bueno, también, sobre todo, con la elaboración de una guía práctica que veníamos realizando a lo largo de ese tiempo y que, sin embargo, no pudo estar disponible para cuando sucedieron los trágicos acontecimientos, pero que, bueno, más adelante tendré oportunidad de explicar un poco más en detalle. Muchísimas gracias, Victoria. Marcos. Muy buenas. En primer lugar, pues muchísimas gracias por invitarme a este espacio. Yo al final soy un voluntario como cualquier otro y espero poder representar correctamente a todos aquellos jóvenes que han ayudado en esta dana. ¿Qué tengo de especial y por qué se me ha invitado a este seminario? Pues la cosa es que nosotros empezamos a ayudar, yo y un grupo de amigos, pues como todo el resto de voluntarios, ¿no? Amigos, conocidos, allá donde hiciera falta. Lo que pasa es que vimos mucho descontrol porque las autoridades y los sistemas estaban todos desbordados y, y entonces solicitamos ayuda al Politécnico, vieron que nuestro modelo de ayuda estaba funcionando, nos dieron apoyo y más o menos llevamos una comunidad de WhatsApp de 1.600 voluntarios
justo pues para ello, juntar gente que quería ayudar y gente que necesitaba ayuda de manera ordenada. Perfecto, Marc, pues muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a los cuatro. Comentaros que hemos dividido a partir de aquí el contenido de la sesión de la mesa en tres bloques diferentes. El primero nos va a ayudar a tener una foto de lo que pasó, ¿no? Y vamos a valorar qué factores llevaron a esa participación masiva de la población y de estos mecanismos de ayuda mutua. En el segundo, vamos a tratar de analizar qué fortalezas y qué debilidades hemos visto en la DANA, ¿no? En este tipo de ayuda, para en un último bloque tratar de extraer lecciones aprendidas, ¿no? Y tratar de mirar un poco al futuro, ¿no? Y ver si pasan, no sé, desastres similares u otras cuestiones, pues eso, tratar de traer algún tipo de lecciones aprendidas. Y entrando en la primera fase, entonces, Julio, me gustaría preguntarte si nos podías compartir pues cómo se articularon las primeras respuestas espontáneas, ¿no? Cuando pasó todo, ¿cuáles fueron los principales factores que tú crees llevaron al surgimiento de estos mecanismos de ayuda mutua en Valencia? Y luego, Marcos, si en el marco de la respuesta de la población más joven puedes ahondar un poco, ¿no? De por qué crees tú que se produjo esta colaboración tan masiva, ¿no? De la población tan joven y que fue muy visual también. Julio, por favor. Pues no sabemos muy bien y esto es uno de los retos que creo que tenemos pendientes de afrontar. De hecho, la Fundación Hortasu tiene el compromiso de preguntar, hacer un estudio para saber cuáles fueron las razones por las cuales se movilizaron tantos jóvenes, cuáles son los valores, de dónde venían, por qué lo hicieron unos y otros no. Entonces es una cosa que tenemos ahí pendiente, pero algo intuimos. Bueno, yo creo que evidentemente era una catástrofe humanitaria de dimensiones brutales que había destruido prácticamente más de la mitad de nuestra comarca, pero también otras comarcas. Yo hablo de la comarca del Horta Sud, 500.000 de habitantes, 20 municipios. Eh, Hay muchos factores y algunas cosas que pueden ayudar a vislumbrar un poco por dónde va la cosa. Es que la gente tiene que pensar que estamos en el área metropolitana del sur de Valencia. Esto quiere decir que ya solo la comarca del Horta Sud es 500.000 de habitantes, pero toda el área metropolitana y la capital es 1,5 millones de personas. Es decir, que estamos en una zona muy poblada, altamente poblada, con una densidad de población en los municipios de la comarca de las primeras o de las máximas de Europa. Yo creo que esto es un factor, no estamos hablando de una zona despoblada. Estamos hablando también de una comarca donde todos los municipios están muy juntos. Es muy poblado y además en muy poco terreno y por tanto hay unos lazos de unión histórico entre la ciudadanía que habita en cada uno de los municipios. Alguna otra de las cosas por aportar a la reflexión, como tú ya has apuntado, y creo que también Marcos, un poco la ausencia del Estado, de la administración en los primeros días de la catástrofe. Aquí tenéis que tener en cuenta que todas las poblaciones afectadas quedaron sin la administración local, porque prácticamente desapareció porque estaba afectada. De la misma manera que Miguel Ángel dice que claro, todos sus locales se vieron afectados, sus coches, etcétera, los locales de la policía local, los coches de la policía local, los transmisores, las herramientas, pero también de los ayuntamientos, de los servicios sociales, de los departamentos de juventud, de cultura, todo esto se vio afectado. Por tanto, ese primer nivel de la administración pública local estaba inoperativo. De hecho, yo tengo los teléfonos de todos los alcaldes, no me pude comunicar con ellos el primer día, la primera noche, porque no cayeron las líneas telefónicas en la mayor parte de los municipios. Y por último, por aportar, porque si no, creo que hay un factor que también nos inquieta, nos ocupa, digamos, no nos inquieta, nos ocupa, que es el papel que tuvieron las asociaciones, la sociedad civil organizada ya en entidades de todo tipo, culturales, festivas, sociales, etcétera, que de alguna manera volvieron a actuar como ya lo hicieron en la pandemia y volvieron a poner sus estructuras, sus grupos de WhatsApp, sus locales como eh, puntos de recogida de comida, de entrega, de cocinar para barrios enteros, de entregar, etcétera. Entonces creo que ese papel de la sociedad civil organizada ha sido clave para mí, como ya lo fue en la pandemia, y cuando hablo de sociedad civil organizada hablo de todo tipo de entidades,
de organizaciones no lucrativas que se pusieron en marcha. ¿Por qué? Porque son entidades que son más flexibles a la hora de actuar, porque tienen mucho contacto directo con sus bases sociales y pueden activar la emergencia de forma rápida. Y por esa parte de esa ayuda mutua de la que hablabais, ¿no? Una cuestión humanitaria de ayuda al vecino, ayuda al que lo necesita. Y ya acabo con, es verdad que tenemos que mirar cómo actuó la ayuda mutua de forma muy rápida y probablemente la ausencia del Estado a nivel autonómico y a nivel estatal ayudó, pero no debemos de olvidar que las obligaciones del Estado no se pueden delegar y que necesitamos un Estado porque necesitábamos en esas primeras semanas maquinaria pesada, helicópteros, tractores, y esto la sociedad civil, la ayuda mutua es imposible. A pesar de ello, quitamos los coches con la fuerza bruta de la ayuda mutua de las calles y el barro los quitamos de las calles, etcétera, sin maquinaria pesada los primeros días. O con la maquinaria pesada que también vino de parte de la ayuda mutua, que fueron agricultores que trajeron sus tractores, etcétera. Doy paso al resto de compañeros porque si no... Bueno, pues yo creo que al final la pregunta es, en el marco de la respuesta a la población joven, ¿por qué creéis que se produjo una colaboración tan masiva? Pues a ver, yo creo que básicamente porque la ciudad de Valencia no estaba afectada, todos los estudiantes de Valencia no teníamos clase, todos queríamos ayudar y teníamos todos amigos o conocidos que vivían en aquellas zonas, sus familias, ¿no? Aparte, yo creo que la sociedad valenciana se caracteriza por tener unos valores de caridad muy arraigados y entonces eso, a base de conocidos que te pedían ayuda, como por ejemplo a mí me enseguía el primer día el párroco de la torre, con el cual tengo muy buena relación, don Salva, me pidió ayuda, montamos un grupo de 50 personas y fuimos, porque enseguida la gente se quería unir. Oye, chicos, necesito 50 personas aquí. Y enseguida el grupo de WhatsApp se llenaba. Eh, y fue tan masiva, pues porque yo creo que esos fueron los factores, ¿no? ¿Y cómo nos articulamos? Pues a través de grupos de WhatsApp, Telegram, aplicaciones que se crearon esa noche para la Dana, amigos, asociaciones, parroquias, fallas, delegación de alumnos. Entonces, yo creo que la sociedad de Valencia Capital, que al final, como ha dicho Julio, es más de 1 millón de personas, toda la sociedad joven queríamos ayudar y teníamos el tiempo para hacerlo. Entonces, yo creo que fue instintivo y al final yo creo que viene por los valores que tiene la sociedad valenciana. Muchísimas gracias a los dos. Miguel Ángel, abordando otro tipo de actor que a veces no es tan visible o a veces no lo tenemos tanto en la cabeza, pero que también tiene un papel muy importante en múltiples crisis, quería preguntarte si nos podrías comentar cuál fue la participación del sector empresarial en estos mecanismos de ayuda. Vale, pues es un tema que llevamos ya tiempo viendo con diferentes experiencias, tanto sobre todo en España, con grandes catástrofes, o inundaciones, volcanes, y es que el mundo empresarial se vuelca también en la colaboración, ¿no? Y lo que necesita a veces es el poder facilitarle el canal para hacerlo. Para que esa es a veces la dificultad. Desde grandes empresas con grandes donaciones hasta medianas, hasta muy pequeñas. Es decir, al final es importante colaborar y lo que ellos buscan son la manera de canalizar esa ayuda. Imaginemos que esa misma noche o al día siguiente había personas que querían llevar grandes camiones con agua. ¿Vale? La dificultad estaba en entrar en la zona que estaba devastada, es decir, prácticamente era muy difícil entrar y ubicar en puntos de distribución, ¿no? Entonces, la labor precisamente de las entidades del tercer sector es coordinarnos con estas empresas, pequeñas, medianas y grandes, que todas suman para hacer llegar la ayuda a los damnificados, a las personas que lo necesitan, ¿no? Y bueno, ese es un trabajo que el mundo empresarial cada vez se está implicando más. De hecho, nosotros tenemos acuerdos con muchas empresas y a través de plataformas empresariales también. Y bueno, es toda esa fuerza que tiene el mundo de los negocios que no hay que improvisarla en el momento de la catástrofe. Ellos tienen una capacidad instalada por cuestiones de mercado que en un momento dado, en situaciones de gran emergencia, pueden ponerla al servicio de la sociedad y la ponen, ¿no?
y ahí viene un poco el trabajo que todos, yo creo que toda la gente del tercer sector estamos haciendo con ellos. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Efectivamente, ¿no? Es otra y como dices, pero que no, no prestándonos a la improvisación, ¿no? Sino que se trabaja previamente todas estas cuestiones. Igual como decía Julio, ¿no? Como el que haya también una sociedad civil no organizada por detrás, pues hace que se puedan coordinar mejor las respuestas. Habiendo otro tema más, algo que ha modificado muchas maneras de actuar, ¿no? Y ha generado nuevas relaciones, maneras de comunicar y muchas otras variables son las redes sociales y la tecnología. Entonces, Victoria y Marcos, quería preguntaros cómo valoráis el papel de las redes sociales y la tecnología, ¿no? En la organización de la ayuda en Valencia. Y Marcos, concretamente, ¿no? Desde tu experiencia y esa mayor conexión con la organización de la ayuda, más vinculada con la población joven, ¿cuál crees que ha sido el rol de la tecnología y las redes sociales en un espacio como este? Yo creo que al principio saturaron mucho, tanto las vías oficiales como las personales, ¿no? Había tanta información que se generaba de golpe, tanta gente volcando lugares donde ayudar, organizaciones con las que colaborar, cosas que donar, peligros, advertencias. Era tanta la saturación al principio que a la gran mayoría como que nos abrumaba tanta información. Pero yo creo que han tenido después un papel fundamental a la hora de organizar todas las iniciativas privadas de la sociedad organizada, ¿no? De las asociaciones, de las parroquias, de las fallas. Entonces, yo creo que eso ha sido fundamental. Por ejemplo, nosotros, desde la organización que hicimos nosotros de voluntarios, al principio empezamos con un grupo de WhatsApp de pequeñito y luego nos dimos cuenta de que se podían usar las comunidades porque mi compañero Ricardo en la asociación de la cual es presidente, que es DNI Damos Nuestra Ilusión, que pues, hace funciones de voluntariado con gente joven, tanto en Valencia como en Alicante. Ellos funcionan con comunidades, ¿no? Comunidades que tienen subgrupos de WhatsApp y a través de ellos, pues nos comunicábamos para las distintas misiones, ¿no? Entonces nosotros recibíamos una solicitud de ayuda, le rellenábamos una plantilla, la mandábamos a un grupo que teníamos, una centralita que elaboraba un mensaje con la información clave, creaban un grupo de WhatsApp dentro de la comunidad y entonces se metía toda la gente que quería ayudar y acudían al sitio y tenían contacto directo con el damnificado. Eh, Luego, con respecto a toda esa masa, ese volumen de información, pues hubo muchas iniciativas de distintas cuentas, por ejemplo, de Instagram, de Twitter, en las que intentaban hacer acopio de las informaciones relevantes. O sea, yo conozco muchas páginas web, incluso los ayuntamientos de las cuentas de Instagram de los ayuntamientos hacían resúmenes de todas esas informaciones para que si tú tenías especial devoción por alguna población y querías estar allí ayudando constantemente, que supieras dónde había que ayudar, cómo había que ayudar, qué peligros existían. Entonces yo creo que fue clave en esos dos aspectos, ¿no? En la coordinación de la ayuda, tanto en voluntarios como en recursos, y luego a la hora de comunicar las necesidades a nivel holístico, ¿no? De toda la zona. No, sí, totalmente de acuerdo con lo que señala Marcos, que bueno, es evidente que la importancia que las redes sociales y la tecnología tienen en movilizar, ¿no? De forma rápida esa participación ciudadana y que hemos podido ver pues en muchísimos situaciones concretas, no solo en Valencia, aunque yo también diría, como él señalaba, por un lado, algunas cuestiones un poco más negativas, ¿no? Que es, bueno, esa sobresaturación de personas informando desde muchísimos lugares, de muchísimas cuestiones, que realmente a veces creando un ruido que a veces posibilita no saber cuál es lo que realmente es cierto, qué es lo que realmente se necesita o no, ¿no? Y también, bueno, tristemente un poco una doble cara, ¿no? Que vimos de cómo las redes pues tienden a fomentar también un poco, pues, por un lado, narrativas individualistas, gente que viene a hacerse el héroe por encima, ¿no? De todo el trabajo que se estaba haciendo de forma colectiva y que quizás pues puede, digamos, ¿no? Desviar la luz o la atención
de donde realmente había necesidades y soluciones, que son, ¿no?, las personas que están ahí y que estaban trabajando todo este tiempo, las que pues tienen mucho más conocimiento de ello, ¿no? Y por tanto, pues no sé, todos los ejemplos de muchísimas celebrities que hemos visto viniendo a participar supuestamente, pero que después igual el impacto no es tan positivo como se espera, ¿no? Y bueno, habla un poco más de, no sé, digamos, visibilizar, no sé, hacer más visibilización de la crisis de por sí, que más que realmente movilizar hacia las verdaderas necesidades, ¿no?, de las personas que están siendo afectadas. Muchísimas gracias a ambos por vuestras respuestas. Eh, Miguel Ángel, sacando otro tema más, como viste, en esta primera parte vamos a hablar de diferentes cuestiones y luego vamos a ir canalizándonos, ¿no?, en qué recomendaciones o qué conclusiones extraemos. Miguel Ángel, cuando se produce una crisis, los mecanismos oficiales de respuesta se coordinan o si no se coordinan, al menos sí conviven, ¿no?, en mayor o menor medida con este tipo de ayuda más espontánea, ¿no?, que como la que hemos podido encontrar en Valencia. Entonces te queríamos preguntar, ¿no?, tú cómo has vivido la situación y estando en Cruz Roja, ¿no?, cómo se coordinó este tipo de ayuda, ¿no?, de mecanismos más oficiales con este otro tipo de ayuda más espontánea que estamos viendo hoy. Bueno, pues a ver, fue una situación complicada, ¿vale? Porque nosotros estamos acostumbrados en el mundo de la emergencia a que la emergencia esté focalizada. Es decir, hay un incendio en un sitio, hay una inundación en un sitio, se ven afectados uno, dos, tres municipios y todos los recursos acuden allí. Aquí era una situación que no habíamos vivido nadie en España, nadie vivo había vivido algo parecido. Es decir, una catástrofe que ocupa un territorio como todas las Islas Baleares, con un nivel de afectación tremendo, a un nivel que podemos hablar de un tsunami en el sudeste asiático, ¿vale? Y eso obligaba a intervenir a todos los niveles. Es decir, el primero que te ayuda es el que está a tu lado, y a nosotros un tema que nos ocupa ahora mismo, que estamos trabajando, es ser capaces de construir resiliencia comunitaria. Es un tema que hay que entrenar, no se improvisa, ¿vale? La ayuda, bienvenida sea del tipo que sea, pero si viene con un mínimo de entrenamiento siempre es más eficiente, lo ha comentado Julio, aunque sea la de tu vecino. Pongo el ejemplo de una RCP, una reanimación en el caso de un infarto. Estás tú al lado, si sabes hacerla, mientras viene la cadena de ayuda de la ambulancia y del hospital, pues salva muchas vidas. Algo muy parecido en temas de emergencia. Esa parte autoorganizada, que es importante que conviva con la organizada, es una parte que yo creo que en el mundo occidental y en España en concreto hay que desarrollar y mucho, ¿vale? Lo ha expuesto algún compañero diciendo, en el COVID ya lo vivimos, es decir, como estructuras asociativas que tienen otro fin, cuando llega una emergencia no dejan de ser estructuras organizadas, se cambian el chip y se ponen a ayudar en lo que ellos pueden contribuir, ¿no? Y ahí está el reto, ¿no? Tanto de las ONGs que intervenimos en la emergencia como de lo que es las administraciones públicas, el ser capaz de sincronizar eso, ¿no? Que como palabras es muy bonito, pero luego es complicado, sobre todo dependiendo del nivel de afectación, ¿vale? Nosotros, para que os hagáis una idea, tuvimos en 2 días 2.000 solicitudes para ser voluntarios, de golpe, bueno, unos pocos días, ¿no? Más todo lo que teníamos a nivel interno, nosotros han participado en este periodo 4.900 voluntarios y voluntarias de la organización a lo largo de estos meses. Eso supone gestionarlos, ubicarlos, darles recursos, ¿vale? A todos los niveles, ¿no? Entonces, tenemos que articular sistemas donde la respuesta, digamos, preparada y la respuesta que da el ciudadano, digamos, tengan unos mecanismos de coordinación. Yo creo que es uno de los temas que más ha fallado, ¿vale? Y que hay que generar en los sistemas de respuesta ante emergencias. ¿Vale? Lo hacemos en otras partes del mundo. Los que venís del mundo internacional lo sabéis cómo se trabaja la resiliencia comunitaria para que sea la propia comunidad la que responda, independientemente de que luego lleguen recursos más especializados. Es algo que hay que meter en nuestra cultura, ¿vale? Y visto lo que está pasando con el cambio climático y otro tipo de cuestiones, lo hemos visto ahora con la Estrategia Europea de Defensa, ha venido para quedarse. Bueno,
por aportar una cosa más, yo creo que estoy totalmente de acuerdo, Miguel Ángel, y los que lo notamos mucho fuimos los voluntarios. O sea, nosotros queríamos ir a ayudar, pero no sabíamos dónde y no sabíamos con quién contactar. O sea, estábamos muy desinformados en este aspecto y por eso salieron las iniciativas, tantas iniciativas de tanta gente, porque aparte aquí en Valencia somos muy de lo nuestro, ¿no? De yo faig bé, yo lo hago bien, entonces cada uno intentó canalizar esa voluntad de ayudar de alguna forma. Pero claro, eso tendría que haber algún sistema, ¿no? De tanto de asociaciones, o sea, de entidades como la Cruz Roja o a nivel nacional o provincial que canalizaran esa ayuda de forma más eficiente. Porque claro, si cada uno crea un grupito de 10 es peor que si la Generalitat o alguna entidad más grande canaliza toda bien canalizado, ¿sabes? Sí que es verdad que llegas más rápido a los sitios, pero igual no atiendes donde es más urgente, porque no tienes toda la información. Muchísimas gracias a los dos. Julio, no sé si quieres... Sí, si me permites, Alicia. Sí, claro. Sí, en relación con lo que decía Miguel Ángel, que la sociedad civil tiene que estar preparada y tenemos que tener protocolos de actuación y que nuestra cultura tiene que cambiar, que estoy totalmente de acuerdo con él. Tengo la sensación que esta catástrofe, tengo la sensación o tengo la esperanza de que se suponga un antes y un después, sobre todo en el papel de la sociedad civil organizada, de las entidades sociales, del tercer sector, etcétera. No solo en el papel ante la emergencia, sino ante la reconstrucción y sobre todo ante el papel que supone que la sociedad civil organizada tiene que desarrollar ante un mundo que tiene unos retos delante, como es cambio climático, el reparto de la riqueza, la justicia, la democracia incluso, que podemos decir que en algunos países está en peligro. El papel de la sociedad civil organizada es fundamental. No es posible afrontar estos retos como especie humana de forma individual. Lo tenemos que hacer de forma colectiva. Y el Estado tiene un papel, evidentemente el mercado tiene otro papel, pero la sociedad civil tiene que recuperar ese papel histórico que ha tenido en toda la historia y que se ha ido perdiendo poco a poco a lo largo de las últimas décadas, pero que tiene que recuperar. Esto, tengo la esperanza, esta catástrofe, esta desgracia, que puede suponer esta junto con otras en otras partes del mundo y los riesgos y los retos a los que nos enfrentamos, creo que puede suponer un antes y un después en este papel del tercer sector, sociedad civil organizada, entidades sociales, me da igual cómo lo llamemos, que al final es la sociedad civil, frente a estos retos y frente al papel. Y creo que una de las cosas que los jóvenes nos dijeron el día 29 es, bueno, hay una cuestión humanitaria, etcétera, pero nosotros queremos actuar también, queremos ser protagonistas. Además, lo hacemos con nuestras lógicas, como decía Marcos, desde nuestros valores. Y nos están diciendo algo que creo que no estamos entendiendo, pero que aquí hay un nuevo lenguaje, unos nuevos valores, unas nuevas formas de actuar que no tienen nada que ver con las de ahora. Bueno, era una cuestión que me ha despertado Miguel Ángel, ¿no? En esta aportación tan interesante que ha hecho y que creo que vamos a estar atentos, ¿no? A este papel. Nada, gracias. Gracias, Julio. Victoria, ¿quieres aportar? Es porque veía el micro sin No, bloquear. no, no. ¿No? Ah, vale. Me parece muy interesante por dónde estamos llevando la reflexión y en este sentido, ¿creéis que este tipo de ayuda, este tipo de mecanismos puede generar ciertos conflictos con los protocolos que hay actuales de ayuda? O sea, ¿cómo conjugar estos dos tipos de ayuda o qué retos veis en este sentido sobre cómo se podría articular esa ayuda más espontánea, ¿no? Y esta otra esta ayuda institucional, ya que estabais llevando el tema por este derrotero. En este hilo, muy rápido, pues estos retos no se pueden afrontar solo desde la administración, ni solo desde el mercado y ni solo desde la sociedad civil organizada. Yo creo que tiene que haber una coordinación entre todos y se puede llegar a ese entendimiento y a esa coordinación. Se puede. ¿Va a ser complicado? Sí, porque el procedimiento administrativo, la actuación de la administración es muy rígida y a la hora de actuar. Entonces, puede ser que esto
pueda traer desajustes, pero creo que debemos de ser capaces. Pero esto es solo una opinión, no sé yo si Miguel Ángel puede aportar algo más fundamentado. No, no, está por alusiones, está muy fundamentado, Julio. Yo creo que tú estás trabajando ahí sobre el terreno, sabes muy bien lo que estás diciendo. A ver, yo pongo ejemplos, ¿no? Cosas que hemos vivido y cosas que hemos visto. Cuando lo de Fukushima, no sé, en Japón, y vimos a la sociedad japonesa ante una emergencia brutal, un tsunami, como nuestra riada, y pues un tsunami brutal y una desgracia enorme. Tú los veías claramente en lo que veías en la televisión y tal, quién hacía qué, dónde tenía que no quiere decir que lo hagan perfecto, ¿eh? Yo no lo conozco bien, pero sí que se veía que había una organización del conjunto de agentes públicos, privados y sociales, y donde se había hecho un plan de emergencia, no desde la perspectiva de lo que tiene que hacer el bombero o el ejército, sino un plan de emergencia desde la perspectiva conjunta. ¿Por qué en una comunidad de vecinos no puede haber vecinos preparados para alertar? O ayudar a personas que tienen una discapacidad, o alertar. ¿Qué lo impide? No le impide nada. Es un tema de ampliar la visión de lo que es un plan de emergencia. Es generar espacios de resiliencia comunitaria. ¿Por qué no podemos saber los vecinos de un barrio que en caso de inundación el pabellón está en alto y que si hay una alarma yo tengo que ayudar? Y estas cosas que estamos pensando son cosas que se hacen y se han hecho en guerras civiles, en guerras y en otros momentos, ¿no? Entonces, lo que sí que hay que generar es una cultura, todos, es un reto comunitario, ¿eh? No es un reto de la administración porque es la que tiene medios y recursos, pero es un reto de todos, ¿vale? Entonces, yo creo que la perspectiva, y yo también tengo esperanza, sé que Julio tiene esperanza, porque si no, no estaría en esto. Yo también, es que esto, por desgracia, es una desgracia enorme, pero que si ahora no nos metemos en esa perspectiva, nunca. Si habiendo vivido lo que hemos vivido y se sigue viviendo, porque no se me olvida que se sigue viviendo, desde luego es un tema que hay que incorporar. Grandes incendios. Es que además estamos viviendo constantemente ejemplos, ¿no? Parecidos. Y efectivamente, yo pienso como Marcos, las personas están por la labor. La sociedad española, en la que se la entrena un poquito, está por la labor. O sea, no, aquí nadie esconde el brazo. Cuando llega el momento, el que puede con lo que tiene y va. Pues cuando mejor lo hagamos, lo entrenemos, lo visualicemos, tendremos mucho más capacidad, pues dependiendo de cómo sea la emergencia, que yo toco madera y siempre que hablamos de esto, pues Dios que no nos toque, que el turno ya ha pasado. O sea que, pero bueno, si toca, que estemos entrenados. Toca, que creo que con las condiciones de riesgo, ¿no? En las que vivimos va a tocar. Eh, Muchísimas gracias. Quería también preguntaros, han dado muchos casos, ¿no? De desinformación o de problemas de coordinación en este ámbito de la ayuda humanitaria. Y dentro del ámbito humanitario, ¿no? Llevamos muchos años trabajando para tratar de mejorar, ¿no? La calidad de la ayuda, de aquello de lo que hacemos en terreno. Y bueno, nos hemos confundido muchas veces, ¿no? Ha habido muchos errores, ha habido muchas evaluaciones de la respuesta humanitaria en otros países. Esto ha llevado a que se generen herramientas, manuales, ¿no? Sobre qué hacer o qué no hacer, ¿no? Cómo no hacer daño a las poblaciones. Entonces, en este sentido, Victoria, quería preguntarte si crees que hay lecciones aprendidas, ¿no? Del sector humanitario o herramientas o otros tipos de cuestiones que podrían ser aplicables, ¿no? En este tipo de ayuda mutua. Bueno, yo creo que sí, ¿no? No fueron barrer para nuestra casa, pero sí que quizás esta guía práctica para canalizar la solidaridad ciudadana en emergencias, ¿no? Que hemos publicado recientemente del IECA y que precisamente busca, ¿no? Dirigirse pues a tres actores principales, aunque todos son relevantes. Pues eso, para entender cuáles son, digamos, unos principios mínimos, unos estándares mínimos a los cuales poder aferrarse para que toda esa colaboración y de parte de la ciudadanía, pues realmente no pueda ser gestionada y tenga la efectividad que se busca y contribuya a esa respuesta humanitaria, ¿no? Entonces, bueno.
Se trata de una guía con 8 principios muy básicos, donde no me voy a extender mucho, ¿no? Y que además pues presenta tanto algunos ejemplos de prácticas adecuadas y de prácticas no inadecuadas para entender precisamente por qué cada uno de esos principios es importante, y luego realiza recomendaciones tanto a la ciudadanía en general como a las organizaciones humanitarias y también a los medios de comunicación, porque como mencionabas, el papel de los medios de comunicación al comunicar sobre situaciones de emergencia, pues es muy relevante y puede tener un efecto positivo, pero también puede tener unos efectos muy negativos de generación de alarma y de desinformación que pueden causar mucho daño, tristemente, como hemos podido ver en el caso de Valencia, ¿no? Entonces, estos principios que nosotros creemos que eso, que son unos mínimos, pero que serían unos mínimos que si respetados y puestos en práctica, pues podrían ayudar en general a mejorar toda esta coordinación de la que hablamos y entender mejor por parte de los distintos actores, ¿no? Cómo abordar una crisis, ¿no? Y principios, pues en realidad que son principios muy básicos, pero que a veces tienden a olvidársenos, ¿no? En situaciones donde reina pues más el caos, la prisa, la urgencia, ¿no? Y entendemos pues ellos simplemente el reconocer que las personas afectadas por una emergencia deben estar siempre en el centro y que no pierden su capacidad de actuación y no pierden su propia habilidad, ¿no? Para enfrentar esa situación que le ha sobrevenido y que sus necesidades son siempre las más importantes. Luego también una cuestión que podemos ver a día de hoy, ¿no? Que es la de pensar más allá de la urgencia, porque siempre vemos cómo la ciudadanía se vuelca de forma masiva durante las primeras semanas de una crisis, de una emergencia, de un desastre, pero después es necesario también seguir ayudando, es necesario seguir dando visibilidad y no olvidar que la situación pues tarda tiempo en recuperarse y que la ayuda es necesaria durante mucho tiempo, ¿no? Y luego también pues una cuestión clave que es priorizar las donaciones en efectivo frente a las donaciones en especie, porque por más que lo vemos que las personas pues son muy generosas y dan de todo y dan muchas cosas, y tristemente muchas de estos bienes pues a veces no son solicitados, son inapropiados, no alcanzan cuando ya no son necesarios, etcétera. Y como pues de hecho la donación en efectivo pues es mucho más efectiva, valga la redundancia, pero también porque otorga mucha más dignidad también a las personas afectadas por una por una crisis. Luego, entender, diferenciar, ¿no? Entre las iniciativas que son humanitarias y aquellas que no lo son. Esto en el sentido pues eso, que cualquier persona con buena voluntad quiere hacer algo, pero a veces quizás carece, ¿no? De unos principios básicos reconocidos y de unas capacidades, ¿no? Que pueden resultar que incluso el bien que se pretende hacer puede tener consecuencias negativas o causar daño a las personas a las que se intenta ayudar. Igualmente, ser consciente de los impactos negativos y no hacer daño, ¿no? Debido a lo que mencionaba antes. Eh, También, por supuesto, demandar transparencia y rendición de cuentas a las organizaciones con las que se colabora, pues para que todo sea visto desde un prisma transparente y que se esté entendiendo lo que cada actor está haciendo para que precisamente la cierta desconfianza que puede existir entre, digamos, las organizaciones humanitarias más asentadas y los movimientos de la sociedad civil más independientes, pues pueda ser sobrepasada. Después, la importancia de informarse ampliamente sobre lo que realmente está pasando y entender cuáles son los canales adecuados para recibir información y ser capaz de discernir, digamos, aquello que es una información fehaciente y de calidad y de aquello que pues es solo un clickbait o
desinformación pura y dura y sobre todo también pues entender que nadie por sí solo no tiene la situación a una crisis y que nadie, o sea, nadie, ningún actor por sí solo podemos resolver situaciones tan complejas como estas y que lo importante pues es la coordinación y la colaboración de todos los actores pues a todos los niveles posibles y creo que también, pues, no, yo creo que así como para resumir desde mi punto de vista, las lecciones aprendidas más importantes es que, pues, que la ciudadanía, sobre todo, esté informada de lo que sucede y que actúe en consecuencia a la información que tiene y que no se deje llevar, pues, por todo tipo de noticias que salían y que eran pues bastante dañinas. Luego también el papel de los medios de comunicación y la responsabilidad que tienen en magnificar las tragedias y la responsabilidad, ¿no?, que tienen en garantizar que la información se transmita de forma clara y precisa y sin falta de rigor. Después el papel también de las organizaciones humanitarias, por un lado, de abordar una pedagogía humanitaria de cara a la población, ¿no? Para que se entienda por qué todos estos, digamos, principios y estándares son los más adecuados para que toda esta respuesta conjunta de la sociedad pues pueda llegar a mejor puerto posible y finalmente el papel de las administraciones públicas también en sensibilizar a la población y tener claro la mejor forma de canalizar la solidaridad y a la vez que trabaja también conjuntamente con las organizaciones humanitarias y los medios de comunicación en este sentido de sensibilización y pedagogía humanitaria en general y yo creo que especialmente a nivel de las administraciones públicas locales, que son las que están más en conexión pues con las distintas grupos de la sociedad civil de cada una de esas localidades. Muchísimas gracias, Victoria, por este conjunto, ¿no?, de principios que nos pueden ayudar. Julio, creo que tienes también. Sí, Victoria, me he leído tu guía así de forma muy rápida, pero me parece una guía muy sencilla, muy clara, fácil de leer y quería darte la enhorabuena. Además, creo que, como has dicho, se escribió antes de esta catástrofe y creo que te ratificará todo lo que tenías ahí. Creo que se puede ratificar después de esta catástrofe. Y también me parece muy interesante eh, poner encima de la mesa en el debate de esta ayuda mutua también es ayuda mutua en las donaciones, donaciones en especie y donaciones en efectivo. No sé si lo entendéis desde vuestras organizaciones así, pero creo que también es importante. Y aquí tenemos algunos aprendizajes también. No sé, las primeras semanas tuvimos alimentos, no sé, vamos, que nos salían por encima de las orejas, porque la población no, creo que falta pedagogía en esto y creo que muchos ayuntamientos de España y alguna federación de municipios y provincias llamó a la solidaridad de que la gente comprara alimentos para traer alimentos y esto no era una crisis alimentaria. No digo que no se necesitaran al principio, pero no era una crisis. Entonces, mucha gente interpretó que era una crisis alimentaria y era una catástrofe de otro tipo. Bueno, esto y cosas curiosas como por ejemplo el tercer día alguien me llamó, no recuerdo quién, con un tráiler de sillas de pala, de estas de madera que no se pueden apilar, que no tenía ningún sentido y que ya las traían. Y entonces, bueno, yo las llevo y luego tú dígame dónde, ya, pues no. Las necesitamos, que es un poco lo que decía Victoria, ¿no? Si igual no necesitamos algunas cosas de las que vinieron hacia acá. Y las donaciones también son, las donaciones es en especie y en dinero. Y creo que esto es importante y creo que también tenemos que hacer una reflexión al respecto, que es esta filantropía comunitaria que todo el mundo puede aportar, no solo en catástrofes, también en el día a día porque hay una parte de responsabilidad también desde la ciudadanía en estos proyectos sociales, comunitarios, etcétera, de mantenerlos, ¿no? Esto históricamente lo hemos tenido en Europa. Hablo de las cajas de resistencia, las cajas de solidaridad, los socorros rojos, llámalo como quieras, pero esto es una historia de 150 años del movimiento asociativo que realmente recogía fondos para luego actuar
cuando fallecía uno de sus asociados, cuando se quedaba sin trabajo porque había tenido un accidente y ayudaba a la comunidad. Es decir, la comunidad ayudando a la comunidad también desde la parte de donaciones económicas. Y por último, Vitoria también ha hablado de la confianza. Y esto es fundamental. No podemos construir un futuro de municipio, de territorio, de país, de planeta, si no hay confianza. Esto es fundamental y creo que es una clave. Es que no se puede construir una relación de pareja, un negocio, una empresa, un proyecto de futuro de un municipio, de un pueblo, sin confianza. Y esto es fundamental y es una cosa que tenemos que trabajar también en ese cambio de cultura de trabajar la confianza de la comunidad, en sus instituciones, en sus empresas, en sus organizaciones expertas en emergencias, eh, porque sin confianza nos va a ir mal. Y también hay intereses, y con esto ya acabo esta intervención, para que esto no ocurra y para que la gente desconfíe. Y estos son intereses perversos, antidemocráticos, etcétera, y tenemos que estar muy alertas porque han provocado crisis de confianza con bulos, cuando todo era mentira. Y entonces, atentos también aquí y vamos a ser positivos y vamos a trabajar la confianza entre la ciudadanía, entre la comunidad, entre administraciones, organizaciones sociales y empresas, porque nos va la vida en ello. Y en la próxima catástrofe o aunque no haya catástrofe, necesitamos comunidades que confíen los unos a los otros. Y también tenemos que tener en cuenta que hay intereses para trabajar lo contrario. Ya está, acabo esta intervención con esto. Muchísimas gracias, Julio. Marcos también quería aportar en este espacio. A mí me gustaría un poco seguir con cómo ha acabado Julio, con el tema de la confianza, porque es muy curioso que muchas de las donaciones que la gente quería hacer, la gente diría, no, no, yo no quiero donar dinero, yo quiero donar material. ¿Qué tengo que comprar y llevaros aquí para que vosotros lo deis? Y decidme dónde va, porque la gente desconfiaba de lo que se pudiera hacer con ese dinero. Entonces, yo creo que una de las labores que se tendría que hacer en este plan de canalización de la ayuda es fomentar esa confianza que dice Julio y Victoria en este aspecto, ¿no? Porque sí que es verdad que nosotros recibimos un camión de lejías y no sabíamos qué hacer con el camión de lejías, porque claro, ya una vez llevada a todos los pueblos ya se quedaron ahí en el Politécnico y no sabíamos qué hacer. Y tenemos lejías para dentro, igual que los pañales, ¿no? Eh, entonces, yo creo que una de las labores que se tendría que enmarcar dentro de este plan de ayuda o de esta articulación de la ayuda sería eso, el cómo hacer ver a la sociedad española o del lugar donde se genere esta catástrofe que ese dinero que va a llegar a buen término. Igual de alguna forma que se visualice cómo fluye su capital hasta la ayuda, ¿sabes? Y una foto al final con este es el microondas que le hemos comprado a Paqui en tal sitio y aquí está. Y le mandas una foto con tus 75 euros, le hemos comprado este microondas. Pues esto va muy relacionado, permíteme, Marcos, con el tema este de la confianza y del sálvese quien pueda, de que no podemos afrontar estos retos del futuro desde el sálvese quien pueda. No podemos. Entonces, que necesitamos comunidad y comunidad organizada y que necesitamos confianza en instituciones que llevan años trabajando en esto. Nuestra entidad, Fundación Hortasud, es una marca o era una marca conocida, desconocida, ahora ya no tanto, ¿no? Porque nos limitábamos a un territorio, bueno, con lo Hortasud, pero Cruz Roja es una marca archiconocida. Entonces, o confiamos en entidades sociales que son expertas en esta, o mal nos va, porque lo otro, la otra propuesta de no confiar en nadie nada más que directamente es el individualismo llevado a la máxima exponencia, vamos, la máxima... eh, es- de alguna manera es no me fío de nadie, nada más que si voy yo personalmente y entrego el microondas a la persona más necesitada, ¿no? Claro, pero yo creo que Entonces, ahí está el objetivo, yo creo que tendremos que plantear claro, cómo hacer para que esa persona desde su casa se sienta segura y diga, bueno, pues yo no te conozco a ti de nada, no sé, es la primera vez que veo tu asociación, pero como tú me enseñas qué estás haciendo con mi dinero, yo confío en ti y te lo doy.
y no compro Perfecto. microondas y cojo el coche y me voy allí Oye, y hago atascos, ¿sabes? Sí, 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 sí. esto es muy La verdad es difícil, Miguel Ángel, que te dejo, Miguel Ángel, te dejo, pero no, un no, no. principio, sí, no, un principio. Yo confío en el ser humano. Miguel Sí. Ángel. No, no, estoy seguro porque si no, a ver, es lo que estáis planteando, yo a lo mejor por ahondar en ese punto, ¿no? Es decir, si lo trabajamos y lo entrenamos, ¿no? Mira, por ejemplo, si vemos cuando fue la catástrofe en Siria, del exilio que hubo tan masivo de personas que llegaron a Europa por diferentes sitios, a mí me llamó mucho la atención la capacidad de algunos países para absorber a 800.000 personas. Si uno piensa que a España entrenan en un lapso de tiempo breve, menos de un año, 800.000 personas, realmente nuestra sociedad tendría unas dificultades enormes de absorción. ¿Y cómo puede ser? Pues hay países que por la Guerra Fría y por situaciones de conflicto tenían un entrenamiento muy grande en lo que era la respuesta comunitaria, ¿no? Refugios, los ayuntamientos con planes de emergencia, albergues, y utilizaron esa capacidad de defensa civil para usarla para atención social, ¿vale? Al final vamos al mismo sitio, es decir, o somos capaces de hacer una reflexión de conjunto de que la respuesta a la emergencia no solo debe ser especializada ni determinadas agencias, sino que es del conjunto y hay que entrenar a todo el conjunto o nos perdemos capacidades. Lo mismo que hemos hablado de las empresas, dice, ¿por qué voy a yo a comprar un electrodoméstico y a llevarlo? Si puedo llamar a una empresa que además es de la zona, que le puedo ayudar además economía circular y ellos reparten 5 frigoríficos en lo que yo tardo en repartir uno, por poner un ejemplo, o si alguien en la comunidad de vecinos se ha entrenado, está preparado a bajar a una persona con discapacidad, porque se tiene que quedar esa persona esperando a que la bajen, si puede haber un vecino, que eso no quiere decir que las entidades especializadas, como Cruz Roja o como otras entidades de protección civil, no hagan también su labor. Pero es que cuando algo es tan grande, cuando la catástrofe es tan grande, pues vuelvo a lo del principio. Cuando es un incendio en un sitio pequeño, se concentran las capacidades en un sitio, el principio se resuelve. Pero cuando es un sitio enorme, o toda la sociedad civil en su conjunto da una respuesta, o no se llega, que fue, ¿vale? Independientemente luego de otros debates sobre la coordinación, la capacidad, la velocidad de la respuesta y otras cuestiones que sabemos que están en el debate y que tendrán que resolverse. Pero hay un tema de fondo, y es que el primero que ayuda es tu vecino. El que mejor ayuda es el que más sabe. Y el que más capacidad tiene es el que va a hacer la ayuda más eficiente. Lo que ha hablado antes, Julio, de pues con una pala limpiaban una calle en una hora. Llega un tío con una pala y hace ¡bum! Y ahí necesitas 200 tíos. Bueno, bien, los 200 tíos bienvenidos sean. Pero joder, si lo tenemos organizado, perdón por el taco, si lo tenemos organizado y tenemos claro dónde están las palas y en vez de tardar 8 días en llamar a los de las palas, los llamo al segundo día, pues he ganado mucho tiempo. ¿Vale? Bueno, pues es un tema que efectivamente estos seminarios, esperamos que muchos espacios públicos y privados tenemos que trabajar. Afortunadamente estamos en un país, en una sociedad que quiere y está dispuesta a hacerlo. Muchísimas gracias a las cuatro. Efectivamente, cuando os preguntaba, ¿no? Como dentro del ámbito humanitario, qué lecciones aprendidas ya teníamos, ¿no? Hay cuestiones y algunas aparecen en la que comentaba Victoria, como que es más eficiente las donaciones en dinero que en especie, porque al final, bueno, por temas logísticos, por mil cuestiones, ¿no? Son menos eficientes y menos prácticas que otra cosa que podíamos haber aprendido en este sentido. Creo que entre las cuatro habéis ido abordando ya qué retos, qué podemos ir haciendo, cuáles son las lecciones aprendidas. Entonces, como vamos terminando esta hora, os querría preguntar si queréis comentar alguna cuestión más en este sentido, como si hemos aprendido algo, ¿no? De cara al futuro, qué recomendaciones tendríais para otra situación similar, que ya habéis ido dando algunas de ellas y después pasamos a las preguntas del público. Si queréis añadir alguna cuestión más en este sentido, Marcos. Yo creo que, digamos que hay una fuerza muy grande, ¿no? Que somos los jóvenes, y una manera de canalizarla muy bien sería a través de las universidades. O sea, gente joven con tiempo, si establecemos un modelo de canalización de la ayuda organizado en todas las universidades de la Comunidad Valenciana, esa ayuda, esa fuerza, ¿no? de la juventud podría llegar,
porque éramos muchos y teníamos muchas ganas. Entonces, claro, una manera de, digamos que yo creo que las entidades más estructuradas deberían entender que nosotros también podemos, si nos dais confianza, nosotros también podemos hacer. Entonces, igual algún programa de formación para canalizar esta fuerza sería muy interesante, ¿no? Darles el espacio, la confianza y la responsabilidad para que actúen, porque hay veces que llegamos mucho antes nosotros. Miguel Ángel, Julio, Victoria, ¿queréis? Victoria. No, Yo, sí, yo yo, quería... Perdón, Vicky. no, yo en sentido con lo que decía Marcos y lo que he venido exponiendo en general. O sea, creo que hay que hacer un gran mayor esfuerzo por parte de las organizaciones establecidas de vincularse y conocer más a las sociedades de la sociedad civil, digamos, más desorganizadas o más desestructuradas, o a los grupos de voluntarios o a las personas organizadas a través de la universidad, etcétera, porque, bueno, es uno de los principales problemas que hemos identificado en la investigación, y creo que sería bastante relevante, ¿no? Digamos que se caminara hacia ese mayor entendimiento, quizás para que también las personas que no viven 24 horas pensando en respuesta humanitaria, organización, pudiesen entender cuáles son los mecanismos, cuáles son los valores que hay detrás, cómo se coordina todo esto, para cuando se den situaciones de distinto tipo, ¿no? Quizás ya esas personas que ya están medio movilizadas porque igual ya se han movilizado en otras ocasiones y tienen capacidad e interés para movilizarse, como de hecho poder coordinarlas mejor con esa respuesta, digamos, más oficial y más profesional que se va a dar desde las organizaciones humanitarias establecidas, ¿no? Yo lo veo así porque creo que también, por ejemplo, en otros casos, ¿no? Como la diáspora ucraniana o la respuesta al terremoto en Marruecos, etcétera, hay sociedades civiles que se organizan fuertemente, pero digamos que la respuesta va como muy separada una de la otra, ¿no? Y eso luego, pues, ha resultado incluso en los casos que hemos visto de Valencia, pues, de cuánta desinformación, de cuántos bulos contra organizaciones, pues, como Cáritas, como Cruz Roja, etcétera, debido a esta realmente falta de conocimiento, ¿no? Entre, digamos, los procesos y los procedimientos de cada una de las organizaciones. Por eso yo insisto mucho que hay que hacer mucha pedagogía humanitaria en general, desde las organizaciones hacia la sociedad, y sensibilización en general hacia la población. Muchísimas gracias, Victoria. Julio, Miguel Ángel, ¿queréis aportar aquí o pasamos a preguntas? Mm, Yo un poco cogiendo el reto que lanza Vicky, quería contar una pequeña anécdota. Y es que en una de las inundaciones me acuerdo que había un señor que le estaban entrevistando por la radio y le estaban diciendo, el hombre decía que no, o sea, llevaba mucho tiempo, estoy hablando de una inundación como a principios de los 2000, decía, aquí no ha venido el ejército. Que no, que fíjate si estoy aislado y aquí no ha venido ni la Cruz Roja. Y yo pensé, joder, no han venido todos los demás que tienen y nos está citando a nosotros, ¿no? Y luego dándole vueltas, claro, precisamente la labor nuestra de la organización es de dar capacidad a la proximidad, a la cercanía. Por eso uno de los temas que queremos trabajar es todo el tema de resiliencia comunitaria, sistemas de alerta temprana, eh, detección de personas vulnerables que están en calle, personas mayores solas, que todo eso tiene que estar organizado. O sea, yo no me puedo poner en medio de una inundación a buscar a una persona mayor que vive en un bajo. O sea, yo tengo que tener previsto que si hay una alerta roja, tengo que tener un sistema que un vecino o un voluntario o voluntaria de la Cruz Roja se pueda acercar a esa persona mayor en el momento de la prevención, ¿vale? Y eso se tiene que trabajar. No lo puedes, porque en el momento de la emergencia lo que tienes que es actuar y ya está. ¿Vale? Y entonces yo creo que ese liderazgo de entidades, Cáritas, Cruz Roja, Protección Civil, aunando al tercer sector también entre todos, porque todo el mundo aporta siempre, creo que es importante como lección aprendida de futuro. Muy importante, ¿vale? Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Julio.
Por terminar esta parte, creo que la ayuda mutua se tiene que poner en práctica no solo en la emergencia, sino en nuestro día a día. Y tenemos una oportunidad histórica, me voy a repetir, pero creo que es importante, frente a los retos de futuro, de trabajar esa red de solidaridad, de ayuda mutua entre ciudadanía, sociedad civil organizada, porque esta oportunidad no debemos desaprovecharla, tenemos que estar a la altura, todos y todas, porque tiene que haber un cambio en la sociedad importante. Muchísimas gracias, Julio. Bueno, yo quería también aportar, aunque estoy aquí en calidad de moderadora, pero no lo puedo evitar, eh, la importancia, ¿no?, de la prevención y de la preparación, no solo de las respuestas, como España, siendo firmante del marco de Sendai, estamos todavía muy por atrás en todos estos temas. Es una agenda internacional que apenas es conocido en España, que ha ocurrido todo esto en Valencia y sigue sin ser conocida, donde no ha tenido ningún espacio mediático, ni no se ha comunicado apenas ni sobre sus prioridades ni sus objetivos, ni una rendición de cuentas sobre lo que se está diciendo a nivel estatal, ¿no? Y en las diferentes comunidades. Entonces, bueno, por esa parte, ¿no? Como que este marco, no hablo ya de ayuda mutua, sino en temas de prevención y preparación, que creo que tenemos mucho camino por delante. Y quienes trabajamos, ¿no?, en el ámbito más internacional, vemos como otros países sí que tienen muy buenas experiencias en este sentido y del que también podemos aprender mucho, ¿no? Y por eso queríamos traer como la experiencia acumulada del sector humanitario en este tipo de respuestas. Y, perdón, pasamos a las preguntas porque si no vamos a tener poco tiempo. Pablo, ¿quieres comenzar tú lanzando alguna pregunta del público? Ah, bueno, gracias. Pues yo tengo 6 preguntas en francés, están traducidas, y 3 en español. No sé, Alicia, cuántos tienes, pero la primera, a ver, en francés es una doble de un Djibril Paré, secretario general de una ONG local en Burkina Faso. Y tiene una doble pregunta. ¿Por qué los poderes públicos no han establecido mecanismos de prevención y respuesta rápida a esta catástrofe? Y después, ¿se han tomado medidas conjuntas con las autoridades públicas para evitar la insuficiencia de coordinación en caso de futuras catástrofes? En caso afirmativo, ¿cuáles son? O sea, Gran pregunta. No sé si queréis alguno. Bueno, yo puedo aportar algunas cosas. La primera es que el gobierno valenciano, que actualmente gobierna nuestra comunidad autónoma, lo primero que hizo cuando llegó fue eliminar la Agencia Valenciana contra las Emergencias, o por las emergencias o algo así, no sé muy bien el nombre, pero fue la primera decisión que tomó. Por tanto, esto es importante, la importancia del voto es muy importante y nos ha causado ahora una gran crisis, sobre todo en la parte de personas fallecidas, que son casi 230 personas que han perdido la vida por no tener un sistema de alerta temprana y porque una de las actuaciones del gobierno fue esta. La segunda cosa que quería aportar, no sé si se han tomado medidas o no, lo desconozco, pero tengo la sensación de que no y de que la coordinación entre las administraciones públicas está siendo complicada al menos. Y para esto hay que entender los niveles de competencia y el reparto de competencias también de nuestra organización como país. Las competencias autonómicas del gobierno de la región frente a las competencias del Estado, del gobierno de la nación. Y entonces estas competencias que están repartidas es difícil de entender porque creo que preguntaba de Burkina Faso. Pero hay unos protocolos de que el gobierno no puede actuar si no lo pide una comunidad autónoma. Las competencias en emergencia están delegadas y ahí hay un poco eh, de revisar protocolos también de emergencia en cuanto a los procedimientos administrativos. Tenemos un Estado muy garantista, un procedimiento administrativo muy garantista, unos protocolos, pero que en este tipo de catástrofes no ha funcionado porque no eran, de alguna manera no eran rápidas la respuesta.
por aportar algo. Tampoco tengo mucha claridad en la respuesta, ¿eh? Marcos, gracias, Julio. Marcos, ¿querías hablar? Me gustaría comentar que ha sido No te oye, Te no te escucho muy oímos muy ¿Me oís mejor así? A ver, y perdón. ¿Ahora? mejor. bien. Vale. Que digo que yo creo que ha sido una catástrofe de tal magnitud que yo creo que ningún gobierno estaba preparado para una situación así. O sea, no creo que estuviéramos, bueno, se ha visto, ¿no? Que el gobierno, ningún tipo de gobierno, ni local, ni regional, ni comarcal, ni nacional, ni autonómico, estaba preparado para una situación así. Entonces, yo lo que me gustaría hacer una llamada a la compasión, ¿no? Que es decir, que colaboren todos en una dirección para que esto, en caso de que vuelva a ocurrir, que yo no sé si se está haciendo o no se está haciendo, pero ojalá que sí, que en caso de que vuelva a ocurrir, que trabajen todos de la mano. Hay una pregunta en español. A ver, una de cada. Eh, Invertir en prevención de desastre empieza en la escuela. Me pregunto cuántos simulacros de terremotos se realizan en los colegios. ¿Existe este componente en el currículum escolar? ¿Cómo es en España? No, no, eso es precisamente uno de los temas que efectivamente, eh, aunque llame la atención, hay zonas, bueno, en nuestra zona no es tanto terremotos, aunque los hay, pero es riesgo menor, toquemos madera porque estas cosas, hasta que las digas para que un día pase, pero sin embargo, hay muchas zonas inundables, que a la desgracia me remito, varias, O y sequía, ¿no? o fuertes riesgos por tema de incendios forestales, muy grandes también, además con incendios de sexta generación, como se comenta. Y no hay protocolos, no hay, no solo de centros educativos, sino de residencias de ancianos. Y a las pruebas me remito. Con la Dana de Valencia, uno de los muertos que hubo, que se ha visto en las imágenes, son personas mayores que estaban en un centro y no pudieron subirlas al primer piso. Bueno, en Entonces, Francia tampoco hay. Creo no que hay los que hay, no ir a los ver a hay. los países en el norte de Europa. Ellos, por eso decía yo antes la reflexión de que a ellos esa cultura de defensa civil les viene por la parte de la Guerra Fría y lo que han hecho ha Mm, sido trasladarla, la están trasladando mm. acertadamente a lo social. Bueno, pues nosotros hay que aprender, son lecciones aprendidas y eso hay que hacerlo. Porque efectivamente en Fukushima lo que se vio es que en los colegios, pues los niños salían, llevaban unos petos, la gente sabía las zonas de refugio y bueno, pues eso al final se entrena y salva vidas, muchas vidas. Bueno, gracias. Alicia, ¿tienes una o si no, sigo yo? Bueno, puedo, sí. Que además, como creo que es un tema que no se ha tocado y comenta una persona en el chat, si no os importa, pregunta Virginia Cocina, ¿no? Investigadora predoctoral de la Universidad de Oviedo, sobre si se ha tenido en cuenta la perspectiva de género atendiendo a las necesidades diferenciadas de hombres y mujeres, así como las necesidades específicas, ¿no? Que comentabas ahora algo, Julio, sobre las residencias, ¿no? De otros grupos vulnerables, ya sean personas dependientes o menores. Y también se preguntaba, pensando en los hallazgos de otras investigaciones, si las redes de apoyo femenina, tanto formales como informales, tuvieron algún papel en la gestión de la ayuda durante y tras el desastre, si tenéis información en este sentido. Nosotros no tenemos información de la población vulnerable con detalle porque no trabajamos directamente con personas. He dicho al principio que nuestra organización, nuestra fundación, lo que hace es ayudar al tejido asociativo a efectuar su trabajo. Entonces serían ellos los que más información tendría, por tanto desconozco esto. No te puedo aportar nada, lo siento. Yo sé que hay pocos estudios porque investigamos un poco el tema aquí en Francia. Busqué en la línea internacional y todavía no encontré muchos, pero en el sur de Francia hubo un estudio aquí en la tormenta Alex 2020 y una antropóloga mostró que em, hay mucha ayuda, muchas mujeres en la ayuda mutua, sobre todo en la casa, los vecinos, pero cuando hay, en la respuesta en la calle, oficial, profesional, hay mucho más hombres. Y es la respuesta que está delante de las cámaras, las fotos, los periodistas.
Entonces, la ayuda mutua, la respuesta de las mujeres son más invisibles y hay una, ¿cómo decir? Una inigualdad, no, desigualdad, eh, Ujú. pero todavía no sé mucho. Es muy interesante el tema. Pablo, un poco como la historia de la humanidad con la mujer, ¿no? Siempre invisible, Claro, siempre invisible, desaparecida de los primeros planos, pero el papel importante de sostener esa red familiar, comunitaria también, ¿no? Sí, claro, sí, claro. lamentablemente, pues sí, invisibilizada otra vez más, claro. Tengo una de Nadine en Francia. ¿Hasta qué punto la ayuda informal, la ayuda informal no es más problemática que la ayuda mutua, espontánea? ¿Entendieron la pregunta? La ayuda vertical, informal, la gente que llega del exterior y quiere ayudar, y la ayuda mutua es la gente que ya están dentro y se ayudan, ¿entienden? Ujú, Y a ver, yo creo que es una pregunta que si la formulas en clave de ecuación, no sería complicado poner las variables, quiero decir. Yo creo que al final en una catástrofe hay que sumar capacidades de todo y todas las capacidades bienvenidas sean, formales, informales, la capacidad que sea, porque para una persona que ve bloqueada su puerta por un coche, que vengan cuatro personas y le ayuden a mover el coche para mover su puerta, bienvenida sea. Y le da igual que no sean ni operarios de grúa ni nada de nada. Gracias, me has cambiado el coche de sitio. Ahora, ese coche sigue estando ahí. Es decir, ese coche hay que cogerlo, llevarlo a un vertedero, hay que trasladarlo, que eso es una ayuda más especializada. Pongo ese ejemplo para intentar visualizar que yo creo que no es un tema de restas, ¿vale? Es un tema de sumas, todo suma. Ahora, si la suma está bien formulada, será mucho más eficiente. Si esa Suma más. correa, si esa correa de capacidades informales, formales, eh, está bien engrasada, será mucho más eficiente. Es como una máquina. Si la máquina está muy bien engrasada, funciona de narices. Si empieza a haber ruedas dentadas, cadenas que no trabajan unas con otras, pues eso va peor. ¿Vale? Entonces, para mí no es un ejercicio de restas. Creo que nos equivocaríamos si lo planteamos aquí. Es un ejercicio de que sumas y la suma, cuando más eficiente, mejor. Una opinión. Y es verdad que había momentos en los que tú veías que podías pensar que restaban, ¿no? Porque, por ejemplo, los primeros días llegabas y había, por ejemplo, yo llegué a Paiporta con mi grupo de amigos y había momentos en los que había tanta gente en la calle paseando hacia encontrar un sitio donde echar un cable que las ambulancias y los cuerpos de seguridad del Estado no podían pasar. Y entonces tenían que pitar, la gente se apartaba, peligro que haya hay un agujero. Entonces sí que es verdad que hay momentos en los que puede parecer que resta y esos momentos eso es lo que hay que minimizar, pero si lo ponemos en clave de ecuación, como ha dicho Miguel Ángel, pero sí que es verdad que esa gente a los 15 minutos estaban ayudando a una señora a sacar los muebles todos destrozados de la casa. ¿Sabes? Entonces, restan un poco, restan en ese aspecto, pero acaban sumando. Entonces, yo creo que hay que minimizar, identificar en los aspectos en los que restan y ahí atacar, pero luego tener en cuenta que la ayuda mutua es aliada, no es competencia de las instituciones. ¿Sigo? ¿O Alicia, Sí, tienes Pablo, una? si quieres continuar, están casi todas en francés. Hay una con esa gran pregunta. Ah, no, una pequeña ahí. Yannick, en cuanto a la preparación, ¿se puede dar instrucciones muy sencillas a toda la población? Como por ejemplo, pues si pasa algo y quiero ayudar, puedo ir a aquí, más cercana, a no sé qué, a más cercana, y encontraré gente o una pared con información e instrucciones a seguir. Si toda la población conociera estas sencillas instrucciones, se habrían utilizado para facilitar la coordinación como una campaña de comunicación de salud pública. Eh, Esa es la pregunta. ¿Podemos mejorar de manera muy sencilla la respuesta espontánea con, con formación a la población sencilla? ¿O tenéis otras ideas?
Hay Y otra. hay un ejemplo, por ejemplo, de lo que hizo la plataforma de voluntariado de la Comunidad Valenciana. Creo que fueron el tercer o cuarto día. Había una, como ha dicho Marcos, muchísima gente que estaba yendo a ayudar. Valencia está al lado, se puede llegar andando, ¿vale? Que es una característica de esta emergencia. Y entonces la plataforma de voluntariado de la comunidad lo que hizo fue agrupar o intentar agrupar, crear una aplicación para que la gente se apuntara y mandar con autobuses, intentando coordinarse con los ayuntamientos para mandar en autobuses personas, sobre todo en tareas de limpieza. Eso es un ejemplo, ¿vale? Pero eso se improvisó en el momento, como otras cosas. Y Y, y- para la y- y así salió. Bueno, Sí, yo Marcos, conozco ¿quieres decir ciertos algo? casos, ¿no? El de Luis de Mazarredo, que creo que era un arquitecto del Politécnico. Marco, no se te escucha bien. Sí, Perdón, que tengo que hablar un poquito más recto, que si no, no se me escucha. Yo conozco ciertos casos, como por ejemplo el de Luis de Mazarredo, que es, creo que es arquitecto en el Politécnico y tenía un grupo de scouts y entonces utilizaron el método scout para gestionar los voluntarios en Piqueña, creo que era, no me acuerdo exactamente el pueblo. Eh, y lo gestionaron súper bien y llevaban 200 voluntarios de forma súper sencilla, súper estructurada, con un registro de lo que iban haciendo. Y la verdad que el sistema era sencillo, pero era muy efectivo. ¿Por qué? Porque todos los que trabajaban y colaboraban con él conocían el sistema. Entonces, si tú tienes una persona o un grupo de personas pequeño, reducido, que conoce muy bien el sistema en una población y todos los voluntarios que acuden a él se les transmite esa manera de actuar, luego ese grupo que puede ser grande e incluso llega un momento en el que si es excesivamente grande se puede subdividir en dos e ir a otra población, funciona muy bien. Entonces, y de una manera sencilla, en ese aspecto, como hacía la pregunta, se puede llegar a formar a mucha gente. Gracias. Hay un anónimo aquí en español, en el Q&A. En 1957 hubo grandes inundaciones en Valencia y después de ellos se encausa el Turia. ¿Podrían haberse extraído lecciones de esa tragedia para encauzar otros ríos? ¿No tenía la administración que haber actuado con más previsión? ¿Y cómo puede la sociedad civil ayudar en este sentido? Sí, está, bueno, totalmente. lo sabe, bueno, está previsto, lo que no se ha hecho, pero en los Correcto. planes está. Sí, está previsto la desviación. Lo que pasa que aquí esto es un tema muy complejo, ¿no? Porque independientemente que necesite una solución hidrológica de desviar algunos barrancos, es que en los últimos 100 años lo que hemos hecho en una comarca, como es la comarca del Horta Sud, es una zona inundable, ha sido anular barrancos, desviarlos a otro, a un único barranco que ha provocado toda esta inundación. Y hemos construido en zonas inundables prácticamente en toda la comarca y toda esa capacidad que tiene la naturaleza para tener una superficie de laminación donde el agua no provoca ninguna catástrofe, la hemos anulado. Hemos puesto aeropuertos, circuitos de motociclismo, polígonos industriales, construcciones, etcétera, etcétera. A esto le añadimos velocidad al agua. Todos los polígonos industriales construidos en zona inundable, le añadimos todo esto que ha sido arrastrado, le añadimos coche y ha provocado toda esta catástrofe. Por tanto, sí que es verdad que hay que buscar una solución hidrológica, pero hay que urbanizar de forma más racional. Básicamente diría renaturalizar los espacios porque la naturaleza vuelve a su cauce. Y con respecto a Valencia y la desviación del cauce. Esto ha provocado que la catástrofe en la comarca del Horta Sud fuera de mayores dimensiones. Ha salvado la ciudad de Valencia. La ciudad de Valencia no ha entrado ni una gotita de agua, no ha llegado, porque estaba ese sistema en el sur donde se desvía el agua. Pero también ha actuado como un dique donde ha hecho subir el agua y por tanto la comarca metropolitana del sur de Valencia ha sido más afectada. Y todas estas infraestructuras que se hicieron para o salvar a la ciudad de inundaciones han perjudicado al área metropolitana, al sur, otra vez más al sur. Sabéis lo que ya supone
esa connotación de sur. Y esta connotación de sur, porque hay sures en el norte también, también es en la comarca del Horta Sud. Entonces, que se haya puesto el aeropuerto para que los turistas y los negocios de la ciudad de Valencia se haya puesto en la comarca del Horta Sud. Todas las infraestructuras de entrada y salida al puerto, con las carreteras, el cauce nuevo que evita las inundaciones en la ciudad de Valencia, todos los polígonos industriales, depuradoras, almacenes de productos tóxicos, etcétera, ha provocado que la catástrofe sea de mayor dimensión, porque aquí tenemos dos parques naturales que han recibido todos los productos químicos de todos los polígonos industriales, y estas soluciones para salvar un municipio o una ciudad no tienen que ir en contra de otros municipios. Esta desviación de un barranco para que no pase por mi pueblo no tiene que ir en detrimento de otro municipio. Entonces, tened en cuenta que Valencia es de las pocas ciudades del arco mediterráneo que tiene un gran puerto que no tiene ni plan estratégico metropolitana ni entidad metropolitana que lo gestione. Esto quiere decir que hay 20 municipios por el sur, pero unos tantos por el norte, más la ciudad de Valencia, 1,5 millones de habitantes, que tienen 20 planes urbanísticos cada municipio, también la ciudad, y no hay coordinación. Esto es muy grave en el siglo XXI. Y esto también se llama que cuando metemos la papeleta a la urna, tenemos que ser conscientes de que todas estas consecuencias al final acaban provocando muchas cosas, ¿no? Eh, por tanto, sí a la solución hidrológica, evidentemente tiene que haber, pero cuidado porque a veces las soluciones hidrológicas salvan a unos municipios para, como en este caso, salva a la ciudad para perjudicar al sur, que es el área metropolitana del sur. Y os digo otra cosa también, ¿eh? Estoy convencido, esto es una opinión personal, muy personal, pero creo que ni la actuación en la emergencia ni en la reconstrucción hubiera sido de la misma manera si la zona afectada hubiera sido la capital, Valencia. Pero entended todos los que estáis conectados que no conocéis el territorio. Esto no ha sido en la capital de Valencia. Aunque se diga que esta catástrofe ha sido en Valencia, no ha sido en Valencia. Ha sido en el área metropolitana del sur, de 20 municipios del sur. Área metropolitana con una tradición de ciudadanos de la primera inmigración interna española, y luego una área metropolitana, evidentemente, que no es la capital, es una área económicamente pues bastante más pobre que la capital. Y ya que ha salido, pues pongo aquí encima de la mesa un poco que sí, que Valencia tiene un jardín verde maravilloso a costa del sur, siempre el sur. Y el sur también existe, claro. Muchísimas gracias, Julio. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo. Lamentamos que hay algunas preguntas que siguen en el chat, pero no nos da tiempo a más. Yo, como cierre, quería pediros a todas las ponentes y los ponentes si queréis alguna reflexión corta, final, para quedarnos con algún mensaje clave. No es obligatorio. Quien se sienta, ¿no? Que quiere, y si no, no, como veáis. ¿Quieres algo breve? A mí me gustaría dar las gracias a todos aquellos que han ayudado en Adana, sean jóvenes, adultos, asociaciones, fallas, organizaciones, y en especial a los que nos han ayudado a nosotros, que son, digo a la lista de forma rápida, DNI, Damos Nuestra Ilusión, que es una asociación de Valencia, Acción Social de la UPV, la empresa médica Aragón, Japix, Multiservicios, Alumni UPV, Cultura UPV y el departamento del Rogle de la UPV. Y al final todos echaron un cable para gestionar tantos voluntarios de manera súper rápida y enfoco las gracias a todos los jóvenes, ¿no? Que muchos la llamaban generación de cristal y que hemos podido, gracias a la confianza de muchos, echar un cable. Y nada, ya se empieza a llamar, ¿no? Que somos la generación de diamante, aunque yo prefiero llamar la generación de Duralex. Eso, muchas gracias a todos por dar un paso adelante y a vosotros por organizar este seminario. Gracias a ti, Marcos. Miguel Ángel, Julio o Victoria.
Bueno, pues si quieres, bueno, pues dar las gracias por la intervención. Creo que todo es muy enriquecedora, todo suma. Y yo me remito a los principios de Cruz Roja, ¿vale? Que nosotros somos una organización humanitaria. Nuestro objetivo es que el voluntariado, que la sociedad civil pueda a contribuir a que las personas tengan una vida con dignidad, ¿de acuerdo? Y que es muy importante que hagamos una reflexión y un trabajo para que no evitar que no suceda, porque es difícil que las catástrofes dejen de suceder, pero sí que en la próxima ocasión pues tengamos más capacidad y podamos atender mejor a las personas. Julio. Nada, que no renunciemos a la esperanza, que no renunciemos a la confianza en el otro, en el ser humano, y que es posible, que otra sociedad un poco mejor es posible en catástrofe y en una situación normal. Tenemos un gran reto, pero yo creo que vamos a afrontarlo de forma comunitaria y que este planeta tiene que afrontarlo y la humanidad depende un poco su supervivencia de cómo afrontemos este reto. Nada más y agradecer. Ha sido un placer compartir este webinar con todos vosotros. Un abrazo muy fuerte y agradecer también a todas las personas que están escuchándonos, que han sido bastantes también. Un abrazo. Gracias, Julio, Victoria. Yo nada, simplemente volver a hacer énfasis en la importancia de fomentar la sensibilización a nivel de la sociedad y fomentar esta pedagogía humanitaria y trabajo conjunto entre todos los actores de la sociedad para que podamos ir todos a una en caso de que nos volvamos a encontrar ante una situación tan desagradable que esperemos que no, pero que podamos ser un poco más fuertes todos juntos. Bueno, pues a mí no me queda más que daros las gracias a los cuatro. Creo que los cuatro mensajes se complementan y si pudiésemos avanzar en ellos cuatro, tendríamos una sociedad bastante mejor preparada y donde el impacto de muchos desastres al final sería menor y no nos veríamos a tanta población afectada, ¿no? Por las diferentes cuestiones. Muchísimas gracias a todas por estar ahí, gracias a las ponentes y gracias al Grupo URD por permitirnos estar en este espacio, coordinar este espacio y muchas gracias en especial a Pablo. Pablo. Y gracias a Chloe y Pauline por la Sí, traducción. por supuesto. Y esperando que esas ideas puedan ayudarnos a mejorar las respuestas ante las futuras catástrofes. Bueno, muchas gracias a todos y todas. Gracias, Alicia, también. Y un abrazo a todos. Muy buenas tardes. Gracias, hasta luego. Gracias, adiós. Muchas gracias a todos.